Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este martes 16 de julio. Hoy vamos a hablar de municipalismo, vamos a hablar de los ayuntamientos, vamos a hablar de la financiación local de los ayuntamientos asturianos. De hecho, ya me acompañan en el estudio Iván Fernández, que es alcalde de Corbera, del Partido Socialista, Gemma Álvarez, que es alcaldesa de Ibias, del Partido Popular, Mino García, alcalde de Morcín, de Izquierda Unida, y Sergio Hidalgo, que es alcalde de Salas, de Foro Asturias. Con ellos queremos, como les decía, hablar de la situación financiera de los ayuntamientos. De hecho, les pongo ya también en antecedentes. La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García Pelayo, reclamaba en la reciente conferencia de presidentes a principios del pasado mes de junio la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que evite un grave perjuicio económico a los ayuntamientos. Señalaba que esta exigencia es compartida por todas las fuerzas políticas representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias, que ya aprobaron además en su día una declaración institucional conjunta. Insistía la presidenta de la Federación en la necesidad de abordar cuanto antes esta reforma del sistema de financiación local y hacerlo de forma pactada y simultánea a la reforma de la financiación autonómica, que, como saben, es uno de los temas de actualidad en esta semana, fruto de ese acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña por la financiación singular de Cataluña. Decía García Pelayo que solo una negociación paralela garantizará un reparto justo de los fondos públicos entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. La reforma de la financiación local se entiende que es urgente y prioritaria, no para las administraciones, decía la presidenta de la FEM, sino para los ciudadanos que necesitan servicios de calidad en los pueblos y ciudades. En su intervención, por otra parte, también explicaba que por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias se solicitaba además a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno la aprobación inmediata de ese Real Decreto específico que recoja al menos 3 medidas clave para evitar el perjuicio causado por la falta de presupuestos generales del Estado en este año 2025. Y en este sentido apuntaba la actualización de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, que actualmente se calculan con base en los presupuestos generales del Estado del año 23, una situación que supone una pérdida de 4.280 millones de euros para los ayuntamientos. El segundo punto clave tiene que ver con la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente a 2023 y, el tercer punto, la autorización para que los gobiernos locales puedan destinar su superávit, el famoso remanente del que hablamos en muchas ocasiones, a inversiones financieramente sostenibles en este año 25 y en el próximo 2026 o incluso con vigencia indefinida. Por otra parte, el pasado 17 de junio el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto que incluye la actualización de las entregas a cuenta de las entidades locales que van a recibir la cifra, según trasladaba en esa fecha el Consejo de Ministros, de 28.734 millones de euros este ejercicio. Y otro apunte más: ayer martes la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias volvía a reclamar al Gobierno una interlocución real y efectiva con las entidades locales, especialmente en materia financiera. Lo hacía durante su intervención en el Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias. Así que con estos mimbres hoy queremos construir la opinión en torno a la situación de los ayuntamientos asturianos, opinión que, como les digo, vamos a escuchar, opiniones y argumentos en las voces de Iván Fernández, alcalde de Corbera, Gemma Álvarez, alcaldesa de Ibias, Mino García, alcalde de Morcín, y Sergio Hidalgo, alcalde de Salas. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Pablo Mateo en el control de sonido. Saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Gemma Álvarez, alcaldesa de Ibias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por acercarte a los estudios, un placer, muchas gracias. Mino García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mino? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Sergio Hidalgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Buenos días a todos. Iván Fernández, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por compartir también este tiempo de conversación con nosotros en el programa, en un momento en el que se cumple más o menos, estamos en el ecuador del mandato corporativo actual. Quería preguntarte, Iván, ¿qué balance haces a mitad de mandato de cómo van las cosas en Corbera? Bueno, yo siempre digo que ese balance lo tienen que hacer los vecinos y las vecinas. Nosotros estamos satisfechos desde el equipo de gobierno porque para nosotros una de las prioridades que teníamos en este mandato de mantener una fortaleza económica en las cuentas locales lo estamos manteniendo. Somos un ayuntamiento
totalmente saneado, que tiene deuda cero, que estamos aprobando los presupuestos año a año para que entren en vigor a 1 de enero de cada año, que pagamos nuestras facturas en un pronto pago, una media de menos de 25 días, cuando la ley dice menos de 30 días, que estamos cumpliendo nuestro programa de gobierno, que nos gusta decir que es un programa de gobierno, que no es un programa electoral. Como bien dices, estamos en el ecuador de la legislatura, del mandato, y nosotros ya habremos cumplido esos compromisos del programa de gobierno alrededor de un 70%. Por lo tanto, nosotros estamos satisfechos con el trabajo que realizamos. Sabemos que todavía tenemos que hacer muchas cuestiones para seguir mejorando Corbera, y en cualquier caso esa nota, digamos, que la pongan los vecinos. Nosotros lo que decimos es que estamos trabajando para cumplir nuestra palabra, para cumplir nuestros compromisos, y creemos, con los datos en la mano, que los estamos haciendo. Gemma Álvarez, ¿qué balance haces de tu mandato hasta ahora, de estos 2 años que llevamos? Pues nosotros hacemos un balance de mucho esfuerzo. Nos costó arrancar después de una moción de censura, con mucha paralización en muchos proyectos que estaban prácticamente para salir, que aún no conseguimos retomar con el Principado, y con un compromiso muy férreo a ello. Nos costó desatascar administrativamente el ayuntamiento, estamos ahora avanzando mucho en ello, saliendo muchos proyectos. La verdad es que ahora con mucha ilusión de cara a estos 2 últimos años. ¿Qué quedan? Que quedan. Mino García, ¿qué balance haces tú? Bueno, yo comparto con Iván, ¿no? El balance lo tienen que hacer las vecinas y vecinos, pero bueno, desde el punto de vista de lo que significa la gestión, positiva, ¿no? Positiva, teniendo en cuenta que, bueno, ¿qué debemos de mirar? Fundamentalmente la ejecución, como se comentaba, de lo que es el programa electoral, pero también de la ejecución fundamentalmente de los presupuestos, ¿no? Nosotros somos también un ayuntamiento que intentamos en todo momento ir con los presupuestos según normativa, para que el 1 de enero de cada año se pongan en marcha, ¿no? Por lo tanto, bueno, cerramos estos últimos años con un nivel de ejecución superior al 90%, no llegamos al 100% por una razón que tú comentabas, ¿no? Porque hay una serie de controles que te pueden saltar a última hora, y sería un riesgo cuando un ayuntamiento que no tienes deuda, que estás cumpliendo con todos los parámetros que te exigen, pues a última hora por un imprevisto te saltes, ¿no? Lo que fue la regla de gasto, lo que es la estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, bueno, yo creo que, como digo, podría ser mucho mejor si al final no tuviésemos incertidumbres que tenemos ahora mismo, como tú comentabas, ¿no? Con lo que son las aportaciones de tributo del Estado, pero bueno, yo creo que positivo, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos con un nivel de ejecución también de inversiones externas, en este caso muy importante para un municipio pequeño, que supera los 3 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que en este momento permite, ¿no?, tener para estos 2 próximos años como mínimo la satisfacción de poder cumplir con los objetivos iniciales. Y Sergio, ¿qué balance haces tú de tu mandato de estos 2 años en Salas? Bueno, a mí, como mis compañeros, tampoco me gusta que sea yo el que haga ese balance. Yo creo que tienen que ser los ciudadanos los que marcan un poco pues lo que se hace, y bueno, si están un poco a gusto o contento con el trabajo. Yo el balance que hago estos 2 años han sido de muchísimo trabajo, pero muy duros también. Y al final, yo llevo en la administración desde el 2011, y bueno, cada vez se va endureciendo la situación en la vida municipal en cuanto a sacar proyectos, en cuanto a la burocracia, a muchísimas cuestiones que la verdad que agotan y que cansan, porque al final, pues en un municipio pequeño, pues el alcalde tiene que estar, alcalde o concejales, o bueno, los técnicos también, porque al final los ayuntamientos pues tenemos buenos técnicos también, pero hay que estar detrás de las cosas, si no desatascan y no salen. Y no solo hablo de adjudicaciones, de obras, de ejecución presupuestaria que se intenta hacer y que cuesta, porque al final cuesta sacar una obra adelante. Y yo creo que bueno, al final, cuando se consigue publicar en las plataformas y cuando al final se consigue adjudicar una obra, yo creo que todos nos ponemos contentos, porque al final es una cosa extraña, que tenía que ser normal, y no nos podemos poner contentos cuando al final queda una obra adjudicada, pero es así, porque al final cuesta muchísimo. Pero el problema es cuando un particular tiene un proyecto, cuando quiere emprender, y al final pues toda esa burocracia pues tarda 2 o 3 años en poder desatascar ese proyecto, o es decir, se queda por el camino por la tardanza. Por lo tanto, yo debo decir que al final muchísimo trabajo,
pero son momentos duros de trabajo para sacar las cosas adelante y sobre todo, bueno, pues de quemar mucha sangre también. Bien, otra pregunta que os quiero hacer antes de meternos en el asunto de la financiación tiene que ver con otros 2 años, en este caso, Gemma, los 2 años del gobierno del Principado de Asturias. Bueno, yo creo que la respuesta aquí es más compleja. Venimos de un gobierno que ya estuvo en la anterior legislatura, fue bastante continuista. Nosotros somos un caso muy especial del suroccidente, con mucha reivindicación, con mucha promesa, que no se cumplió en la anterior legislatura, que estamos a mitad de esta y que no solo no se está cumpliendo, sino que ni siquiera se nos recibe. Entonces, insuficiente es lo más generosa que puedo ser en cuanto a estos 2 años de esta legislatura del Gobierno de Asturias. ¿Mino? Bueno, yo ahí creo que hago un análisis, en este caso también crítico, ¿no? Que le voy a dar un aprobado, en este caso, al Gobierno, porque, bueno, soy consciente también de las dificultades que tiene como administración, ¿no? Porque los tenemos nosotros mismos en las entidades locales, por lo tanto, quiero dar ese margen también de confianza a lo que significa la administración. Hombre, ¿qué aconteció en estos 2 años? Está claro de que al final los movimientos y cambios que hubo en consejerías importantes de alguna manera retrasan, ¿no? Estamos hablando Consejería de Industria, estamos hablando de derechos sociales, 2 pilares fundamentales de la economía y del bienestar social de Asturias, y también, bueno, estamos viendo que la inejecución del presupuesto preocupa, ¿no? Preocupa porque yo creo que en este caso hay que, de alguna manera, modificar el tema de la administración que permita ser mucho más eficientes en tiempos, ¿no? Nos estamos encontrando, y ahí creo que es un mal que va ligado a toda la administración, donde, como bien se comentaba, la burocracia en muchas ocasiones hace imposible hacer la gestión del día a día, y esto también ocurre al gobierno regional. Sergio. Bueno, yo veo un gobierno del Principado agotado, veo un gobierno del Principado que al final no hay una resolución clara de los asuntos importantes para los asturianos y sobre todo también para el ámbito municipal, que es el que nos trae, porque al final siempre nos llena, y también así fue el presidente del Principado y los distintos miembros del gobierno, que este era un gobierno municipalista porque el presidente fuera alcalde también de un municipio de Asturias, pero al final, por lo menos mi sensación, no la veo así, no veo que haya un apoyo a lo municipal. Y yo, como alcalde de un municipio pequeño, en muchísimas ocasiones me he sentido solo, sin el arrope de ese gobierno del Principado, que tiene que estar ahí al lado de los ayuntamientos, y no solo para las fotos, ni para las redes sociales, ni para los medios de comunicación. Tiene que estar en los asuntos importantes para cada municipio, y todos tuvimos y todos tendremos problemas destacados en alguna ocasión, y yo los tuve también, los tuve con las infraestructuras, los tuve no solo yo, sino toda una comarca, la comarca del occidente asturiano, y los tuve también con cuestiones empresariales y cuestiones que afectan al empleo y a la actividad económica, y al final, si lo quisimos resolver, lo tuvimos que resolver en el ámbito municipal y con ayudas externas, pero el Principado no ha estado, a mi entender, a la altura de las circunstancias en muchísimas cuestiones, y después hay temas importantes que al final el problema se traslada a los ayuntamientos y a los municipios. Iván. Bueno, yo aquí plantearía dos cuestiones, ¿no? Más allá de la percepción que podamos tener cada uno de la relación del Principado con los ayuntamientos, yo vivo y vivimos en una Asturias que estamos viendo como ahora por el verano está llena de turistas, que nos visita más gente que nunca. Esa Asturias, no lo digo yo, existe y están ahí los datos. Veo una Asturias que hemos salido de ese aislamiento secular con la entrada en vigor del funcionamiento del AVE, que bate récords, que eso no quita para que el aeropuerto bata récords también de conexiones, de vuelos y de pasajeros. Veo una Asturias en el que la movilidad interna bate récords también en el transporte público. Los últimos datos cerrados en mayo hablan de más de 24 millones de viajes en
el mes de mayo 5 millones de viajeros y de viajeras con el transporte público impulsados por políticas públicas del Gobierno del Principado de Asturias. Veo una Asturias en el que la inversión extranjera supera los 600 millones de euros, siendo la sexta comunidad autónoma de España en inversión extranjera. Veo una Asturias en el que es la tercera comunidad autónoma de España que más incrementa la creación de sociedades, del orden de 1.500 sociedades creadas. Veo una Asturias en el que las empresas que llegan superan el medio centenar y las que se marchan no llega a la veintena, y la ganancia es de más de 35 o 36 empresas. Veo una Asturias en la que durante 4 años crece el PIB, el Producto Interior Bruto, que eso es la riqueza, y eso no lo digo yo, lo dicen los datos. Por lo tanto, yo creo que Asturias está en un gran momento y tiene un mejor futuro por delante. Había 2 grandes cifras en cuanto al empleo, que yo creo que estamos todos de acuerdo, que casi eran un sueño alcanzarlas. Y era situarnos por debajo de 50.000 parados y alcanzar las 400.000 personas trabajando. Por debajo de 50.000 parados, ese sueño que antes era inalcanzable ya lo hemos logrado. Estamos por debajo de 50.000 desempleados y desempleadas. Y ese otro sueño de alcanzar las 400.000 personas trabajando, estamos a punto, con la yema de los dedos, tocándolo, porque estamos del orden de 394.000 personas trabajando. Y sin olvidarnos de esa parte social, que yo creo que estamos de acuerdo, más allá de alcaldesas y alcaldes que estamos aquí, que a una administración que tiene competencias en un tema tan importante como por ejemplo es la sanidad, tenemos una comunidad autónoma, un gobierno del Principado que impulsa políticas públicas de sanidad, que invertimos el Principado más de 2.400 euros por habitante en sanidad, 500 euros por encima de la media de España, 500 euros por habitante. Por 1 millón de habitantes que somos en números redondos, si Asturias se conformase solo con invertir la media de España en sanidad, en un tema tan importante como sanidad, se ahorraría 500 millones de euros para otras cuestiones. Pero se está apostando por esa cuestión que es la sanidad, que entiendo, por lo tanto, que es una seña de identidad del Gobierno de Asturias y que todos los asturianos y asturianas tenemos que estar pues satisfechos con lo que se está haciendo desde el Gobierno del Principado. Y luego, esa relación que tiene con los ayuntamientos y los municipios, más allá de las inversiones que son importantes, pues todos los que estamos aquí no seríamos capaces a sostener nuestros servicios sociales sin la ayuda del Plan Concertado de Servicios Sociales que nos brinda el Principado. Se han puesto en marcha ayudas en fondo de cooperación, que se ha incrementado el dinero que se transfiere a los ayuntamientos. Se ha puesto en marcha esta legislatura un plan para lucha y prevención contra los incendios, que es un dinero que nos dan el Principado también a todos los territorios y a todos los municipios por igual. Y es una cuestión que yo siempre digo que los alcaldes y las alcaldesas tenemos que ser pedigüeños en el buen sentido de la palabra y siempre exigir y reivindicar más al Gobierno de Asturias, al Gobierno de España y a fondos europeos también, pero también que tenemos que ser agradecidos y reconocer lo mucho y bien que se está haciendo. Bien, bueno, pues vamos a hablar de la situación financiera de los ayuntamientos. Creo que estáis todos de acuerdo en que es necesaria, Gemma, esa reforma del sistema de financiación local. Sí, yo creo que es absolutamente necesaria. Sobre todo quienes más lo sufrimos somos los ayuntamientos pequeños. Hablo de pequeños en número de habitantes. Menos de 20.000, que es... Sí, y yo, por ejemplo... Menos de 5.000. Sí. Y creo que nos penaliza mucho en este caso el ofrecer unos servicios de calidad, la extensión, la dispersión. Yo tengo alrededor de los 1.100 habitantes en más de 300 kilómetros cuadrados. Tengo la población de una comunidad de vecinos de Madrid en 300 kilómetros cuadrados. Entonces, tanto que se habla de la cogobernanza, la lealtad institucional, esa generosidad que hay que tener en los sitios en los que los servicios no cuestan tanto con los otros para mantenerlos, porque todos estos datos de los que se habla están muy bien, pero habría que saber diferenciar. Yo en minería pido que se diferencien los datos de las zonas de térmicas de las zonas de minería porque son aplastantes y en este caso pues quizás esos datos de picos de Europa no son iguales que los datos del suroccidente. Hablo pues de viajes, hablo de servicios. Cambiaría mucho. El coste de los servicios en estos ayuntamientos es que nos aplasta. O sea, nos aplasta. Entonces, o bien se pone mano o bien... No sé la postura del Principado que hará, pero yo
pienso como Sergio, hablábamos de un presidente que venía del municipalismo, que venía de la minería, que lo primero que hizo fue quitarnos esos fondos a los municipios mineros para trasladarlos a municipios costeros. No sé lo que podemos esperar ahora mismo con esto, pero desde luego que lealtad y los principios que se vendían en un primer momento no se están llevando a cabo. Mino. Bueno, yo como bien sabes, llevamos mucho tiempo, ¿no?, en esta lucha, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la administración local nos pasa algo similar a lo que es el fútbol, ¿no? Hay diferentes categorías, sobre todo hay que tener en cuenta aquellos que están por encima de los 50.000 habitantes, la horquilla entre 20 y 50, y los que estamos por abajo de los 5.000, ¿no? A ver, fundamentalmente lo que necesitamos es un nuevo modelo que nos dé estabilidad, ¿no? Estabilidad desde el punto de vista de las necesidades, como la administración más cercana a la gente. Y digo inestabilidad porque, bueno, cabe recordar, ¿no?, que a principios, en este caso, para ejecutar el presupuesto 25 se nos dio una orientación que podía estar en un incremento, si mal no recuerdo, por encima del 13%, si se aprobaban los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues a veces haces un presupuesto más o menos pensando en que vas a tener los ingresos, y ahora mismo tenemos una incertidumbre, ¿no? Puede cambiar en torno a un 15% de que realmente se mantenga o no el compromiso que el Gobierno central planteaba de aportación de tributos del Estado a los ayuntamientos. Y sobre todo porque cada día tenemos más competencias con los mismos recursos, ¿no? Yo creo que ahora mismo es necesario porque si no hay un nuevo modelo de financiación, yo lo vengo planteando, cuando en Asturias estamos hablando de una reestructuración, ¿no?, en este caso de los pueblos, desde el punto de vista político, que bueno, en muchas ocasiones es muy difícil de poder ejecutar, estoy convencido que en la próxima década, si no hay una modificación, va a haber ayuntamientos que van a tener que echar el cierre por sí solos, ¿no? Porque no van a tener recursos económicos para poder mantener el personal necesario y sobre todo también para dar los servicios, ¿no? Hay varios ejemplos donde ya tienen dificultades en este momento, y fundamentalmente porque, bueno, gracias a que los políticos que están de alguna manera sosteniendo, ¿no?, el trabajo, que no debería ser el del político sino el del funcionario, y por lo tanto, bueno, yo creo que urge más que nunca el afrontar de verdad con seriedad, ¿no? En este caso, mirando los criterios, que yo creo que ahí estamos de acuerdo en Asturias, cuáles son los criterios que se deben de tener a la hora de hacer un nuevo modelo que permita, como digo, dar los servicios que la gente demanda, y sobre todo las competencias que en este momento tenemos adscritas y no tenemos ni recursos económicos ni humanos. Sergio. Bueno, yo creo un poco parecido a mis compañeros, y yo creo que todos los alcaldes o todos los que estamos en la vida municipal pensamos parecido. Al final fuimos asumiendo a lo largo del tiempo muchos servicios, unos que podían ser competencia nuestra, municipal, y otros que no, pero fuimos asumiéndolos y dándolo al ciudadano, y ahora el tema es que los hay que mantener y hay que intentar dar esos servicios de calidad y estar ahí cerca de los vecinos. El problema pues es también en los municipios pequeños, bueno, pues municipios pequeños que al final tienes muy poco personal, que al final no puedes contratar o externalizar o contratar distintas cuestiones, y que al final un poco lo que dice Gema también, es decir, hay que diferenciar municipios y municipios. Hay municipios, la extensión, kilómetros de carreteras locales, mantenimiento, bueno, es decir, todo es complicado, los costes, los precios también para hacer distintos mantenimientos han subido, y al final a veces se hace insostenible llevar a cabo esos mantenimientos. Nosotros también tenemos 190 pueblos muy dispersos en la zona rural, tenemos 227 kilómetros también cuadrados y muchísima carretera local, muchísima. En mi municipio hay poca carretera autonómica, la mayor parte son carreteras municipales, por lo tanto, es decir, el asfaltado, el desbroce, el mantenimiento, es un coste insostenible para un municipio de menos de 5.000 habitantes y con un presupuesto muy pequeño. Después, bueno, pues tampoco puedes sangrar a los ciudadanos a impuestos, tampoco, bueno, ahora mismo, es decir, tuvimos que subir casi todos los municipios, en este caso muchos, es decir, en contra de los ayuntamientos. Otros han estado de acuerdo en subir las tasas de basura, pero muchos ayuntamientos estuvimos, y así lo manifestamos, en cogerse
no subir al ciudadano, es decir, el recibo de la basura, pero es que en mi municipio me he visto obligado, porque me lo imponen por ley, de subir el 300% el recibo de la basura al ciudadano. Por lo tanto, ahí están esas cuestiones, pero yo creo que tiene que haber una reforma, en este caso, de la financiación, y tiene que haber un apoyo al municipalismo, porque cuesta llegar a final de mes, hay que hacer ingeniería económica para pagar las nóminas, para pagar todo lo que hay que pagar. Es que y después, en muchísimos casos, y yo también lo digo, en el ámbito mío, al final el alcalde tiene que hacer de obrero también, tiene que coger la desbrozadora, tiene que ir a desbrozar, tiene que pintar las piscinas cuando las hay que abrir. Municipios pequeños tenemos que hacer esto, y claro, lo hacemos encantados, por supuesto, que yo cojo la desbrozadora encantado, y todavía la semana pasada lo he hecho, pero bueno, al final llegamos a un momento que si queremos dar ese servicio y que pues el vecino esté que no esté disgustado y que no esté llamando todo el día al ayuntamiento para que le desbroce el tal, porque no tenemos personal para hacerlo, pues tenemos que ir nosotros. Entonces, bueno, al final en los municipios pequeños tenemos pequeños y con una extensión y con muchísimos servicios que dar, tenemos un problema imposible. Iván. Bueno, yo quería romper una lanza a favor de lo que es ser alcaldesa o alcalde o concejal, ¿vale? Porque yo creo que ser alcalde, por lo menos hablo de mi experiencia, es difícil, pero es muy bonito. Porque a mí parece que estamos hablando de los problemas y parece que estamos aquí todos como casi fustigándonos todos los días, ¿no? Entonces yo tengo que decir que a mí me parece que es difícil. Me parece que hay que hacer un esfuerzo para gobernar un ayuntamiento, como es el caso de Corbera, importante, que hay que echarle muchas horas, que hay que trabajar mucho, que hay que estudiar mucho también, pero es lo más bonito que yo creo que existe en la política local, porque esa es la que le miramos a los ojos, a la cara a la gente, y las decisiones que tomamos por la mañana pues afectan positivamente por la misma tarde de ese día, y eso yo creo que en la política autonómica o en la política estatal, no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero sí que es distinta. Y esa cercanía que yo creo que hace especial a la política local es también la que le hace bonita y hace que seamos alcaldesas, alcaldes, concejales 24 horas al día, 365 días al año, y que estemos siempre dando vueltas a esos problemas que tienen los vecinos. Y yo decía antes, en el buen sentido de la palabra, que la gente que estamos en política local, en política municipal, tenemos que ser pedigüeños siempre en el buen sentido de la palabra. Y aunque pensemos que nos estamos obteniendo recursos, subvenciones, ayudas, siempre tenemos que pedir más por una cuestión muy importante, y que es algo que creo que no discute nadie, que es que las necesidades siempre van a ser infinitas y los recursos para hacer frente a esas necesidades son finitas, tienen un alcance. ¿Qué tenemos que hacer? Priorizar. En cuanto a la financiación, yo creo que llevamos con esta reclamación, independientemente de los colores de los partidos políticos que gobernemos a nivel local y a nivel estatal, y yo creo que tenemos que seguir exigiendo esa mejora en la financiación para hacer frente a los servicios que prestamos a los vecinos y a las vecinas de nuestros territorios. Pedir, a mí me lo enseñaron en economía también, a lo mejor ya viene de la facultad, ¿no? Las certezas. Yo creo que tenemos que pedir certezas. Cada vez tenemos más certezas en cuanto a la previsión de ingresos. Tenemos que ser más exigentes en ese sentido. Y yo, pues, bueno, pues sabíamos que íbamos a hablar de esto, pues en el pacto de gobierno del Partido Socialista y de Sumar a nivel estatal se habla de la financiación autonómica tan de moda últimamente, y también se habla de la financiación local, que va paralela el cambio del modelo de financiación local a esa financiación autonómica. Pero fíjese, yo quiero ser crítico, si se me permite la expresión, incluso con el papel de los medios de comunicación. Cuando se habla de la financiación autonómica y que se decide en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el día antes o el día después de que se celebren consejos de política fiscal y financiera que se habla de la financiación autonómica, siempre se celebra una Comisión Nacional de Administración Local en la que se habla de la financiación local. Yo a veces he participado en las comisiones nacionales de administración local. Sé que existen porque participo o porque las busco, porque luego se cuelgan las actas en internet cuando no participo en ellas. Pero los medios de comunicación no le dan ni 10 segundos.
y existen, yo doy fe de que existen. Entonces, algo tendremos que hacer los alcaldes y las alcaldesas para reivindicar también ese protagonismo en el debate público y en el debate de los medios. Entiéndaseme, en todo caso, como una crítica positiva. Te entiendo perfectamente, Iván, claro, y en lo que respecta al programa lo asumimos. De hecho, hoy estáis aquí, vamos a dedicar una hora a hablar de este asunto y si queréis lo repetimos de vez en cuando. Pues yo ¿no? encantado. Sergio había participado en alguno, sí. En otras temporadas, ¿no? Pero entiendo perfectamente lo que dices. Que salís poco, ¿no? Sí, ya te digo, los alcaldes reivindicamos mucho, siempre. Vale, muy bien. Bueno, ya están todos los micros abiertos. Entiendo que todos queréis una reforma de este sistema. Los tiempos evidentemente cambian en todo, también en la financiación. Claro, estando de acuerdo en que hay que reformar el sistema de financiación local, ¿con qué criterios, Mino? Hombre, yo creo que lo hablamos, ¿no? Depende mucho de dónde estés ubicado. Ahora mismo está el debate, ¿no? El debate está en torno a lo que está aconteciendo en el marco de Cataluña. Hombre, yo espero, ¿no? Espero que realmente el gobierno, bueno, de alguna manera llegue a buen puerto lo que se está planteando, ¿no? Es decir, que no debe, bajo ningún concepto, esto afectar a lo que son el resto de comunidades, porque, bueno, creo que si no habría un problema serio, porque lo que no puede ser y que realmente ese modelo de financiación de alguna manera prime, ¿no? En este caso, por necesidad de acuerdos, que los hubo siempre, no es novedoso. Yo siempre vengo planteando que todos los gobiernos nacionales, cuando necesitaron, bien sea de los catalanes o de los vascos, siempre hubo concesiones extraordinarias, porque, bueno, tiramos de hemeroteca, esta no es una situación excepcional, ¿vale? Pero bueno, a mí me gustaría que los criterios se tengan en cuenta fundamentalmente lo que estamos hablando. Yo siempre digo, Morcín es un concejo pequeño, somos unos privilegiados en relación con otros concejos de Asturias, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta la dispersión del territorio, sobre todo el número de kilómetros cuadrados, hay que mirar también la población, hay que mirar qué necesidades reales y sobre todo qué empresas se puede llevar esos municipios y cuál no. Por lo tanto, yo creo que son muchos factores los que se deben de tener en cuenta y sobre todo de intentar ser solidarios unos con otros, ¿no? Yo creo que lo peor que nos podría ocurrir era solamente mirar hacia nosotros y exigir en relación a lo que nosotros queremos más justo para nuestro municipio, ¿no? Yo creo que ahí nos tendríamos que poner de acuerdo. Creo que en Asturias, en principio, hay un acuerdo en torno a esas líneas. Creo que no va a generar mucho problema. Bueno, yo estoy escuchando estos días al presidente también, bueno, lanzando un mensaje, ¿no? En relación a lo que puede acontecer si el modelo de financiación varía de los términos en principio preestablecidos y por lo tanto, bueno, yo creo que habría que tener en cuenta eso, ¿no? Antes lo comentaba Iván, ¿no? Es decir, Asturias podemos estar satisfechos con lo que tenemos. Él decía, bueno, tenemos unos buenos parámetros. Yo también coincido con él. Pero claro, eso también depende no solamente del gobierno, ¿no? También depende del modelo empresarial, depende, en este caso, también de las personas que quieran emprender, ¿no? Y hay municipios donde es muy difícil emprender. Yo siempre lo comento. Con Gemma lo hablamos siempre, que tenemos la oportunidad en relación a fondos mineros. Y claro, una empresa que al final tiene el mismo nivel de ayuda para ponerse en Corbera, Morcín, no va a ir a Ibias, ¿no? Por lo tanto, algo tenemos que tener en cuenta también para que estos municipios al final no sea un desierto, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta muchos criterios y espero que no sea un elemento de no ponerse de acuerdo el que trunque una vez más el modelo que necesitamos, ¿no? Los ayuntamientos. Bueno, yo creo que en esas líneas podría pasar un acuerdo claramente de lo que necesita cada municipio y en general Asturias. Bien, podéis intervenir cuando queráis, al margen de que yo me dirija a vosotros. Bueno, pero sí, vamos como bien por orden, estamos llevando bien. Sergio. Bueno, yo creo, en este caso, espero que todas estas cuestiones que están pasando en este país estos últimos días, estas últimas semanas, no es de ahora tampoco, se viene hablando de esta cuestión de financiación de las comunidades autónomas y en este caso pues las negociaciones que pueda haber con Cataluña, no afecte por supuesto a Asturias, no afecte de forma negativa la financiación que tiene esta comunidad autónoma y que bueno, pues va a afectar a los asturianos y a las asturianas y va a afectar también a los municipios.
espero, sí es verdad que he hecho en falta, y es desde la humildad he hecho en falta un posicionamiento firme y claro, y que el señor presidente del Principado salga de una manera clara a defender a Asturias, a defender a los asturianos y a defender esta región. Y yo lo he hecho en falta. Es un discurso, bueno, pues sí, más político, un discurso intentando capear un poco el temporal y las aguas, pero no hay a mi entender, no hay un discurso firme sobre estas cuestiones y que puede ser claro. Y al final está claro, todos coincidimos que cada municipio es un mundo, cada territorio es un mundo, cada zona, incluso de Asturias, es un mundo, y hay que valorar las necesidades que tiene cada territorio, esas necesidades, y también un poco la estructura de cada municipio. Claro, municipios con pocos habitantes, con una extensión importante, es lo que hablamos, lo que íbamos hablando casi toda la mañana, es muy complicado y es muy difícil. Por lo tanto, yo creo que bueno, en eso se tiene que concentrar, en este caso, los gobiernos o las administraciones, e intentar ser solidarios e intentar facilitar todo lo que se pueda a los municipios. Y al final llevamos mucho tiempo, ya unos años, hablando de la despoblación, del reto demográfico y demás. Al final yo entiendo que para luchar con eso tiene que haber un elemento claro, que es actividad económica, empresas y emprendimiento en las comarcas. Y yo creo que hay que facilitar eso, hay que facilitar a las empresas, a los empresarios. Yo siempre lo digo, y pongo el siguiente ejemplo: cuando viene alguien a una administración, sea local, autonómica o de cualquier tipo, y viene alguien, un emprendedor que quiere hacer una inversión en el municipio, pues hay que sacar la alfombra roja y ponerse de rodillas y facilitar todo lo que se pueda. Pero es que nos vemos, yo me desespero todos los días con la burocracia, que si 3 años cultura para informar, que si lo otro, y al final pues esto no funciona, esto no va. Iván. Bien, a ver, yo creo que decía a mí antes, ¿no?, de los datos, de los números. A mí en la facultad me decían, ¿no?, los números hay que leerlos. Cuando un territorio como Asturias atrae empresas, se crean sociedades, se crea empleo, crece el Producto Interior Bruto, eso es sinónimo de prosperidad. ¿Es perfecta la situación de Asturias e idílica la situación de Asturias? Por supuesto que no. ¿Tenemos muchas fortalezas y estamos en un gran momento y tenemos un mejor futuro por delante? Por supuesto que sí. Yo creo que otra de las cuestiones que une a los ayuntamientos y al municipalismo es que, independientemente del color político, siempre ha habido grandes consensos. Independientemente del color político de quienes gobernamos en lo local y de quien gobierna en Asturias o en el Estado. Estas reivindicaciones eran las mismas, o son las mismas ahora, que hace 10 años con el señor Montoro y el señor Rajoy de presidentes. Eran más o menos las mismas. Y siempre hemos tenido algo que creo que tenemos que seguir manteniendo, que es ese consenso, con matices, porque en eso también consiste la democracia, de exigir estas mejoras. Y no caer en ese ruido y en esa polémica que parece que envuelve la política nacional. Me lleva a compartir con los compañeros de mesa lo que dice un documento, y luego les diré qué documento me refiero. Leo: se reformará en paralelo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, estableciendo un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera, de forma que se asegure la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Garantizar un marco financiero que asegure la prestación de servicios públicos de calidad. Pues este es el pacto de gobierno del Partido Socialista de Sumar. Si yo no llego a decir que esto es el pacto de gobierno del Partido Socialista de Sumar, estaríamos todos de acuerdo. Si introduzco en la ecuación la variable de que forma parte de un pacto de gobierno, seguramente nos costaría más llegar a acuerdos sobre este texto. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por ese ruido y esa polémica de la política nacional. Respecto a lo que dijo compañero alcalde de Salas, el que
piense que Adrián Barbón va a salir con una declaración histriónica, altosonante, eso que desista. Pero el que busque un presidente firme en la defensa de los intereses de Asturias y de los asturianos, Adrián Barbón es la persona. El portavoz del gobierno dijo, y lo dijo, yo lo voy a leer, si la propuesta, hablo de la financiación autonómica, que yo estoy seguro que va a llegar a buen puerto también, si se abre ese debate. Si la propuesta final supone un perjuicio para Asturias, votaremos en contra, pensando siempre en el interés general. ¿Qué más tiene que hacer un portavoz de un gobierno? Yo creo que ha sido claro, tajante y literalmente directo en la defensa de los intereses de Asturias. Mañana vienen representantes de vuestros partidos políticos a hablar de financiación autonómica. Veremos a ver qué pasa mañana. Gemma. Yo hace años que dejé de creer en los Reyes Magos, entonces ya me escéptica. Pero se verá, el consejero ya dijo que no, Barbón no sale a decir nada, se vota en Madrid y ahí vamos a ver cuál es la posición real de Barbón. Sus dos diputados, si sus dos diputados votan que no o votan que sí, ahí es donde se va a saber la realidad de la defensa de Asturias. Ya hablamos del municipalismo, de lo que decía Sergio, un presidente municipalista, un presidente minero que nos traicionó. Pues entonces, veremos. Yo creo que en este tema de la financiación, lo decían tanto Mino como Sergio, la extensión, la dispersión, el envejecimiento, tiene que primar los servicios. El coste de los servicios no es igual en una urbanización que en cientos de kilómetros cuadrados y eso tiene que estar encima de la mesa. Asturias, los datos de Asturias, igual que me refiero a lo nuestro, a minería, se diferencia minería o pido que se diferencie zonas mineras de zonas con térmicas. Asturias tiene que diferenciarse por zonas. Los datos es como la cobertura, hay zonas blancas. Los datos del centro de Asturias es fantástico y Asturias es mucho más que el centro. Por eso está lleno de turistas, porque Asturias es precioso. Pero los servicios básicos no son iguales en todos los sitios y no se nos puede llenar la boca durante años hablando del reto demográfico cuando realmente lo que estamos viendo es que esta diferenciación en la financiación nos va a llevar a los sitios rurales dispersos con mucha extensión y con poca accesibilidad a dejar de ser ciudadanos de segunda para pasar a ser ciudadanos de cuarta o de quinta. Porque ese cambio en la financiación se va a notar en sitios como en Ibias, aunque a día de hoy no se llegue a poner encima de la mesa. Bien, bueno, pues nos queda pocos minutos en realidad de programa. Creo que lo suficientes para preguntaros por otro asunto, que cuando hacía información local en las cuencas hace ya unos cuantos años, había un tema que era el remanente, el pleno del remanente, además generaba siempre bastante contenido informativo y ahora me encuentro con que escucho a muchos alcaldes, a muchas alcaldesas decir es que no puedo gastar mi remanente. ¿Es así? A mí no me pasa en Corbera. En Corbera tenemos un ayuntamiento, como dije antes, con el ayuntamiento totalmente saneado, con las deudas cero, pagando a 25 días nuestras facturas. Generamos un superávit que los ayuntamientos, por lo menos en mi percepción, no somos empresas que tengamos que generar beneficios para repartirlo en dividendos, pero sí creo que tenemos que gobernar con rigor, con solvencia, para generar un superávit y convertir ese superávit en planes de inversiones que mejoren la vida de la gente, de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Y en Corbera lo estamos haciendo, con mayor o menor dificultad, con aplicaciones de planes económicos financieros que justifiquen lo extraordinario de utilizar y de gastar ese superávit y ese remanente, y por lo tanto se puede hacer y se puede conseguir, porque nosotros, ya te digo que en Corbera, y me consta que hay ayuntamientos como Corbera que también lo tienen y lo están haciendo y lo estamos llevando a cabo, por lo tanto se puede hacer. Yo creo que ahí fuimos el Partido Popular y el Partido Socialista los que modificamos el artículo 135 de la Constitución. Y de ahí viene el origen. Hay que ser autocrítico con uno mismo. En un origen, una época de crisis, y de ahí es donde viene pues esta situación en la que estamos, que digo que hay fórmulas para gestionar eso. Por lo tanto, cuando se habla de que hay que llegar a acuerdos, pues fíjese, yo creo que uno de los últimos grandes acuerdos del Partido Socialista, del Partido Popular, trajo consigo algo que para los ayuntamientos en la práctica nos ha traído perjuicios. Hay una cosa que es lógica que dice la ley, en resumiendo, si hay superávit o remanente, que se destina a deuda. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa con los ayuntamientos que estamos totalmente saneados? Con ese caso de Corbera, yo creo que muchos ayuntamientos también, muchos, cada vez más, afortunadamente, porque los alcaldes y alcaldesas de todos los ayuntamientos de España gobiernan sus ayuntamientos
mejor que en las comunidades autónomas y mejor que en el Estado, independientemente del color político. Hace 15 años la deuda de los ayuntamientos superaba los 40.000 millones de euros, ahora está por debajo de 18.000 millones. Son grandes cifras, pero estamos por debajo de la mitad de lo que había hace 15 años. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir gobernando pues con este rigor que estamos haciendo y con esta, digamos, pedir a la administración los Reyes Magos, decía Gemma, ¿no? Yo, bueno, no sé si creo en los Reyes Magos o no, pero creo en la ilusión. Y yo creo que hay que gobernar con ilusión y hay que gobernar con alegría. Y lo que tenemos que pedir es algo tan sencillo como que si un ayuntamiento tiene superávit y no tiene deuda, que se deje invertir en lo que ese ayuntamiento quiera. Si un ayuntamiento tiene superávit y tiene deuda, primero que se pague lo que se debe y luego se invierte en otras necesidades. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo los grandes partidos y Europa, porque viene de Europa. Gemma. Bueno, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que aquí los 4 ayuntamientos que estamos saneados. Tuvimos, gracias al COVID, esa posibilidad de gastar el remanente. A día de hoy, ¿se puede gastar? Sí, pero las restricciones que hay te llevan a casi la inviabilidad de ese gasto. Y yo creo que los ayuntamientos que tenemos ese remanente que tanto me achacan a mí, que pudimos gastar en ese momento y que a día de hoy seguimos teniendo, lo lógico es que se inviertan los vecinos. Los ayuntamientos no somos cajas de ahorro. Yo, de hecho, ese plan concertado que decía de servicios sociales, yo me lo bajaron de 200.000 euros a 30.000 y tuve que utilizar el remanente para poder cubrir esos servicios básicos tan lógicos como son nuestros mayores. Entonces, la realidad es que necesitamos ese dinero, necesitamos mucho más dinero, pero por lo menos el dinero que es de nuestros vecinos se pueda invertir en nuestros ayuntamientos, ni más ni menos. Que tiene que ir a deuda, el que tenga deuda evidentemente tiene que ir a deuda, pero que no nos hagan generar una deuda para poder gastar ese remanente, que no nos hagan buscar la trampa. Mino. A ver, yo ahí, salvo error, creo que hubo una modificación, Iván, si mal no recuerdo, hubo una modificación después de la pandemia en la forma, ¿no?, de utilizar los recursos en IFS, ¿no? Por lo tanto, lo que veníamos exigiendo era que aquellos ayuntamientos que teníamos superávit, que no teníamos ningún tipo de deuda, y que realmente, después de hacer un análisis económico-financiero, sobre todo para afrontar el gasto corriente, lo que cada uno entendiese oportuno lo podría destinar. En este caso, no como la pandemia, donde al final te podías saltar todas las reglas que estaban establecidas, eran orientativas, pero lo podías hacer. Pero ahora mismo, la recomendación que hay, y tú la conoces igual que yo, desde el gobierno, si pides al gobierno central si se pueden utilizar, la IFS te va a decir que no. ¿Qué puedes hacer? Claro que lo puedes utilizar. Lo puedes utilizar siempre y cuando no te salte la regla de gasto, y si te la saltas, pasa un plan económico financiero a 2 años, ¿no? Por lo tanto, sí hay una modificación de lo que era la regularización anterior a la pandemia, de la utilización de los recursos de los remanentes. De ahí el que en este momento, bueno, pues muchos ayuntamientos, y sobre todo también, ¿no?, en este caso la parte de Secretaría de Intervención, dependiendo a quién te toque en cada momento, te pueda plantear el que lo puedes hacer o no. Por lo tanto, yo lo que pido es que realmente no tengamos que utilizar la triquiñuela, ¿no?, legal, que es legal, está claro que es legal. Entonces no es una triquiñuela. No, digo legal. Bueno, es gestión. Pero para convencer, tú también tienes que tener claro, Iván, y lo sabes igual que yo, que dependiendo de quién tengas contigo en la parte de Secretaría de Intervención, te puede poner reparos o no, ¿vale? Y eso lo sabes igual que yo. ¿Se puede hacer? Sí. Bueno, a ver. ¿Más restrictivo que antes de la pandemia? La pregunta que te hago, sí. Claro que sí. ¿Sí o no? En todo caso estamos igual. No, Y con para la nada. pandemia, es mi opinión y me voy a explicar. Es mi opinión y me voy a explicar. Con un poco de brevedad, Sí, por con la favor. pandemia Los lo que introdujo en ese Los datos. debate es una cuestión de catástrofes, digamos, de algo extraordinario. Y el plan económico financiero que justifique en todo caso el incumplimiento de la regla de gasto no conlleva recortes, sino que conlleva una justificación de que los mayores ingresos son extraordinarios y los puedes destinar de manera extraordinaria a un plan de inversiones. Y eso no es una triquiñuela, te entendí, Vale, te entendí vale. en el buen término. No es un truco en el buen sentido de la palabra, sino que es gestión, y eso es capacidad de gestión. Y es verdad que afortunadamente estamos fiscalizados las decisiones políticas por lo que diga nuestra intervención y nuestra Secretaría Municipal, y hay que hacer ver a los técnicos y las técnicas municipales que ese es el camino. Y muchas veces ese camino nos lo desbrozan los propios técnicos y técnicas, porque al final yo creo que una de las cuestiones que estamos todos de acuerdo, es que tenemos que hacer conciliar lo que es la garantía en la gestión de los recursos públicos,
que estamos gestionando un dinero que es de todos, con la mayor agilidad que a todos nos gustaría tener a la hora de gestionar esos recursos. Y eso, que es muy fácil de decir, es muy difícil de conseguir, porque hay periodos de exposición, hay permisos, tenemos que hacer una carretera, pasa el Camino de Santiago, hay que pedir permiso, pasa un río, hay que pedir a la Confederación, pasa una llave del tren, hay que pedir permiso a DIF, estás cerca del... Yo tengo una anécdota para aprobar mi plan general de ordenación urbana en Corbera, que no tengo playa, tuve que pedir permiso a Costas, porque entraba la ría de Avilés hasta la zona de Trasona, que me quedé parado, ¿sabes? Entonces eso es algo que está bien ser garantista, porque gestionamos recursos públicos, pero tenemos que fusionar eso con una mayor agilidad y una mayor celeridad. Sergio, nos faltabas tú. Un Sí. poco de brevedad ya, por favor. Sí, voy a ser muy breve, pero tengo que contestar, o quiero contestar dos cuestiones a la intervención anterior. Como dice el compañero de Corbera, Iván, en cuanto a lo que nos comentó del acuerdo de todas las cuestiones que había firmadas entre el Partido Socialista y Sumar en cuanto a la financiación, que sí, estamos de acuerdo, pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es ponerlas y llevarlas a cabo. Entonces, ahí estamos, el papel lo tiene y tiene por todo, pero al final hay que llevarla a cabo y hay que bajar al barro, hay que bajar a la calle. Y después, en cuanto también a la financiación que hemos hablado, un poco del posicionamiento del Principado en cuanto a la financiación de Cataluña y todas estas cuestiones, espero que en el Congreso no pase como con el Lobo, es decir, como con el Lobo, en el cual el posicionamiento del Principado era sacar al lobo de la especie protegida, y después en el Parlamento español pues los representantes asturianos sí, votaron en contra de eso. En cuanto, y ahora sí voy al punto que nos toca, y acabo ahora mismo sobre el remanente. El remanente, yo creo que consideramos todos lo mismo, pero al final hay que decir que después tenemos las cuestiones técnicas y los técnicos municipales de cada ayuntamiento, que también tienen su interpretación sobre esa cuestión, y que ahí al final es difícil manejar eso. Mire, las entregas a cuenta que recibimos los ayuntamientos de Asturias respecto en el 2025 serán 354 millones de euros. Respecto a lo que se recibió en el 2018 eran 241 millones, que son 114 millones de euros más. Yo me he mirado, porque está en internet, lo que recibimos los ayuntamientos que estamos aquí. Tu ayuntamiento, Salas, recibió un 56% más en el 2025 que en el 2018. Esa es la realidad y eso es lo que plasma del texto a la realidad. Gemma, ya casi última intervención. Sí, evidentemente recibimos más porque suben los tributos, pero el coste de los servicios también sube más, el coste de todos los materiales también sube más, o sea, hasta un 70% más. El IPC creció en ese periodo un 23% y las ayudas han crecido un 45%. Las ayudas que recibimos, por lo tanto, en proporción, el dinero que recibimos los ayuntamientos en transferencias es el doble de lo que creció el IPC. ¿Y el coste? El coste del IPC, el coste es el IPC, el 23% acumulado, que también me lo traigo, porque estos debates son muy recurrentes. Los datos no reflejan la realidad. ¿Mino? No, a ver, yo comparto con Iván, y es verdad que en este caso a nivel nacional hubo un incremento importante, ¿no? Y un compromiso con los ayuntamientos. Pero el problema lo tenemos, Iván, y tú lo sabes, la incertidumbre que tenemos ahora mismo de qué va a ocurrir, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que pedimos es que no sea algo transitorio, que después nos venga Paco con la rebaja. Teníamos que pedirle a nuestros partidos exactamente, que aprueben claro, la actualización de las entregas a cuenta, por lo menos eso, y luego los presupuestos generales del Estado, que lo dejen si quieren para otro debate, pero que las entregas a cuenta y su actualización, gobierne quien gobierne, que sean votaciones en Madrid, no titulares. ¿Verdad? Y que sea directa la ayuda. Bien, llegamos al final, nos quedan unas cuantas cosas, como Iván... yo la tiré ahí, ¿no? Como la tiraste, la recogemos, pendientes de la convocatoria del próximo Consejo Fiscal y Financiero, que será en septiembre, ¿no? Calculamos, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pues no soy yo ministro ni ministra, bueno, pero creo que sí. Pero creo que va a ser en septiembre, entonces nada, al día siguiente venís. O el día antes. Bueno, porque tenemos que venir después, ¿no? Bueno, porque así tendríamos algo de materia también, ¿no? Bien. Bueno, pero bueno, perdón. No pasa nada. Nos fijamos en esa fecha. Iván Fernández, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sergio Hidalgo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nino García, muchas gracias. A vosotros. Y Gemma Álvarez, muchas gracias.